Bien, vamos a recordar un tema que debes saberlo sí o sí. ¿Por qué? Porque el examen suele preguntar muchas veces sobre el dogma central de la biología. Ahora, ¿sabes tú qué cosa es un dogma? ¿Sabes lo que es un dogma? No. Ok. No, profe. ¿Qué les parece si alguien de ustedes busca ahí en su Google y busca ahí dogma? ¿Qué significa dogma? A ver, ¿quién nos ayuda y nos da un sinónimo y un concepto de dogma? A ver, por favor, para entender esto. Es importante, ¿ah? Dice que es creencia o fe. ¿Podría repetirlo, Jan? Creencia o fe. Correcto. Un sinónimo de dogma es creencia. Yo creo que fue así. Yo creo en la evolución. Eso es un dogma. Pero la ciencia no debe ser dogmática. La filosofía, la religión sí, son dogmáticas, pero la ciencia no puede ser dogmática. Entonces, ¿qué ha pasado? Le han cambiado el nombre y ahora se le dice así: flujo genético. ¿Qué quiere decir flujo genético? Que los genes, que un gen debe quedar convertido en una proteína. O sea, que el gen, gracias a unos procesos metabólicos, se transforman en una proteína. Por eso se dice que el gen contiene la receta para formar proteínas. ¿Qué cosa es un gen? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda qué es un gen? Una porción de ADN. Una porción de ADN. Ok, una porción de ADN. Por lo tanto, es una secuencia de bases nitrogenadas. ¿Tú recuerdas cuáles son las bases del ADN? Adenina, Y guanina. citosina, guanina. Correcto. Ahora, ¿qué bases se complementan? Por ejemplo, adenina se complementa ¿con quién? Con guanina. Timina. Con timina. ¿Y la guanina con quién? Citosina. ¿Dónde hay más enlaces? AT, GC. S. GC, ¿cuántos enlaces? 3. Tres enlaces. ¿Qué tipo de enlaces? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Muy bien, chicos. Entonces, el doctor Francis Crick, en 1968, señala que el dogma es así: que a partir de ADN se formará ARN mensajero. Y a partir del mensajero se formará una. Este primer paso, ¿cómo se llama? Transcripción. Por lo tanto, chicos, la transcripción consiste en formar un ARN. Y de acá se forma esto. Por lo tanto, este segundo paso, ¿qué cosa es? Traducción. ¿Qué tienen en común la transcripción y la traducción? Que se hacen los dos
De 5' a 3'. De 5' a 3'. O sea, los dos se hacen en el mismo sentido, en la misma dirección. Del carbono 5 al carbono 3. ¿Dónde ocurre este evento? Este evento ocurre en el núcleo. Y este evento ocurre en el citoplasma. Este proceso de transcripción se desarrolla a nivel del núcleo y el segundo proceso de traducción se desarrolla en el citoplasma. Ahora, recordemos acá. Adenina, guanina, timina y citosina. ¿Esto que tiene acá? ¿Y esto qué cosa es? Esto es una secuencia de aminoácidos. Consulto, ¿cuántos aminoácidos diferentes se necesitan para formar una proteína? 20. 20. ¿Cuántos fabrico yo? 10. 10. ¿Cuál es el primero de todos? Metionina. Metionina. ¿Y en bacterias? Bromilmetionina. Entonces, recuerden estas bases. Adenina, guanina, timina, citosina. Adenina, guanina, uracilo, citosina. Nuevamente te das cuenta que hay una base diferente. La base nitrogenada que pertenece a la ADN es la timina. Y la base del ARN es el uracilo. No te olvides eso, por favor. Transcripción, traducción. 5 a 3, 5 a 3, 5 a 3. Este se da en el núcleo y este se da en el citoplasma. Entonces, al final, señores, todo el proceso que se dio tiene un objetivo. Formar una proteína. Y como todos saben acá, una proteína es una secuencia de aminoácidos que se unen por enlaces peptídicos. ¿Está claro? Apúntenlo, por favor. Sí, profe. Apúntenlo. Profe, ¿todo eso se da en el ribosoma? Esto se da en el núcleo y esto se da en el citoplasma. ¿Me preguntan? ¿Puedo borrar? No te olvides el primer paso, transcripción, el segundo, traducción. ¿Te das cuenta que cuando transcribes la información, cambias una base? ¿Qué base reemplaza a quién? Uracilo. Uracilo. Eso no te olvides. Siempre que digan transcripción,
el uracilo reemplaza la timina. Y si hay uracilo, la molécula conocida es el ARN. Bien, recuerda, la palabra transcribir es formar ARN. Por eso la transcripción es la síntesis de ARN. A partir de un gen. Y acá hay un dato interesante, ¿ya? A partir de un gen. No se necesita todo el ADN para transcribir la información. Solo se necesita un segmento, una porción. Y esa porción se le llama gen. Así que es un detalle importante, ¿eh? Ten cuidado, solo una pequeña porción. ¿Dónde ocurre la transcripción? Núcleo, mitocondria, cloroplasto y nucleoide. Núcleo, mitocondria, cloroplasto y nucleoide. ¿Cuál de estos es solamente en bacterias? Nucleoide. ¿Qué es el nucleoide? Falso núcleo. Falso núcleo. Esto en procariotas. En procariotas, nada más. Las bacterias, ahí se da la transcripción. ¿Qué utiliza este proceso? ARN polimerasa y nucleótidos trifosfatados. ¿Cuáles son nucleótidos trifosfatados? Bueno, nucleótidos trifosfatados.
Aquí lo conocemos todos, estos nucleótidos. ATP, GTP, GTP, UTP. Ahí están los nucleótidos trifosfatados. ATP, GTP, CTP, UTP. ¿Qué aportan estas moléculas? Energía. Energía. ¿Cuántas kilocalorías cada una? 7,3. 7,3. Hay un proceso que el ATP no participa. ¿Cuál es? Traducción. Traducción. La traducción. No te olvides eso. El ATP, la molécula energética por excelencia, no participa en la traducción. El primer producto de la transcripción es este. ARNHN. ¿Alguien recuerda qué significa HN? Heterogéneo nuclear. Heterogéneo nuclear. También se le dice transcrito primario o ARN precursor. Heterogéneo nuclear, transcrito primario o ARN precursor. Este ARN tiene dos porciones. La porción codificantes y las porciones no codificantes. La porción codificante se llama exones. Y las porciones no codificantes se llaman intrones. Exones e intrones. Creo que en el examen de admisión último preguntaron de intrones. Exones son las porciones codificantes. ¿Qué significa codificantes? Que permiten formar una proteína. Y las no codificantes, los intrones, no sabemos lo que hacen. Científicos están trabajando con intrones y están obteniendo resultados muy alentadores. Por ejemplo, dicen que enfermedades como algunos cánceres, Alzheimer, Parkinson y diabetes podrían curarse si averiguamos exactamente lo que hay en intrones. Entonces, el ARN heterogéneo nuclear, no te olvides con sus dos porciones, exones e intrones. ¿Cómo ves? La transcripción solamente necesita dos cositas. El ARN polimerasa y los nucleótidos trifosfatados, ATP, GTP, CTP, UTP. Claro, también hay unas proteínas que se llaman factores de inicio y factores de término. Pero eso entra en el campo universitario. Por ahora. Recuerda eso, ¿eh? Preguntas. Apúntalo. Patricia, buenos días. Juan Luna, preguntas. Astrid, preguntas. Todo bien, profesor. Profe, I'm here. profe, Here. What's up? ay, no sé inglés. Habla más fuerte. ¿Cómo se utiliza ARN polimerasa si estamos formando ARN en este proceso? Si estamos formando, ¿qué? En la transcripción, ¿no? Se forma ARN, pero también utilizamos ARN para formar. Y se forma ARN, ¿qué necesitas? ARN polimerasa, pues. Porque si formas ADN, ¿qué necesitas?
ADN polimerasa. ADN polimerasa. Ah, ya. Si vas a formar pan, ¿qué necesitas? Harina de pan. Está la chef. No, tengo que enseñarle todavía algunos secretitos. Antoinette, buenos días. Buenos días, profe. ¿Todo bien, Antoinette? Profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre polimerasa y sintetasa? Es que a veces escucho que le llaman ARN sintetasa, o no sé si estará bien. Está mal. Es ATP sintetasa o ATPasa. Pero la ya. ARN polimerasa Ujú. es la que sintetiza la cadena de ARN. Entonces, algunos, como sintetiza la cadena, le dicen ARN sintetasa. Pero el nombre real solamente es para ATP sintetasa. Este es ARN polimerasa. Ya, muchas gracias, profe. You're welcome. Nilda, preguntas. Profe, Preguntas. ¿Cistrón es lo mismo que gen? Lo que haría porque estuvieras tú, porque sí. Cistrón es un gen, pues, pero sin intrón. Gracias. ¿Puedo borrar? Sí, profe. A ver, ayúdenlo a Jean-Pierre, no se acuerda qué es HN. Es heteronuclear. Ah, ya. Heterogéneo nuclear transcrito primario o ARN precursor. Acá hay una nota que Patricia ha preguntado y que vino en el examen de admisión. Por eso es importante que presten atención. Esto vino en el examen. Vamos a recordar. El ARN-HN, heterogéneo nuclear, debe madurar.
¿Qué significa madurar? Dice, retiro de intrones. Tú sabes que el ARN heterogéneo tiene exones, intrones, exones, intrones. Entonces, va a ocurrir un momento que los intrones hay que sacarlos. Para hacer eso se necesitan unas enzimas, las espleiciosomas. Espleiciosomas son enzimas debido a su palabra, la palabra de origen inglesa, ¿no? Splicing. Dice, madurar para dar origen a los ARN maduros. ¿Quiénes son los maduros? ARN ribosómico, ARN mensajero, ARN traductor, ARN-C, ¿qué cosa es ese? Catalítico. Catalítico. ¿Cuál es el otro nombre del catalítico? Peptidiltransferasa. Peptidiltransferasa o ribosima. Entonces, estos de acá, solo poseen exones o intrones. Exones. Son Y el único que tiene exones e intrones es este. Pero hay que madurar. Unas enzimas las sacan y esas enzimas al paquete enzimático se le dice, el proceso se le dice splicing. Y a esas enzimas se le llaman las espleiciosomas. Pero que no es tan importante eso para el examen. Tú has postulado y el examen te dijo, si no recuerdo, ¿cuál de las siguientes moléculas tiene solamente intrones o solamente exones? Algo así. O no tiene intrones, dijo. No tiene intrones. Esto no tiene intrones. Pregunta interesante, ¿no? Algo simple. Pero tienes que aprenderlo. Eso no te olvides, ¿no? Maduración. Y para hacer maduración necesito, pues, enzimas que corten y saquen y peguen todo. Ya eso en inglés es splicing. Apúntalo. ¿Listo, muchachos? ¿No hay preguntas?
Profe, ¿cómo se llamaba la enzima? Es pleisosima, ¿no? Eso es por la palabra en inglés, ¿no? Splicing. Splicing, siquiera había, no hay problema. Pero las enzimas es plesiosomas. La carioteca. ¿Correcto? ¿Carioteca? Sí, parece una carioteca. Mira, vamos a suponer que estamos haciendo una versión de un gen. He agarrado un gen y lo he estirado para verlo mejor. Recuerda que un gen es una secuencia de bases nitrogenadas. ¿Qué es lo que contiene un gen? E-I. Exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón. Exones, intrón. ¿Cuáles de esas codifican proteínas? ¿Los exones o los intrones? Exones. Exones. Correcto. No te olvides que la palabra ex es el que se expresa, el que se va. Entonces, este de acá debe madurar. ¿Qué significa madurar? Quitarle los intrones. De tal manera que solo te va a quedar esto. Mira. Vamos a suponer que ya lo cortamos, esta es la porción 1, la porción 2. Ahora solo te quedó exón, exón, exón. Todo esto ya, ahora es un gen, pero este es un gen codificante. Y este gen codificante tiene un nombre. Cistrón. Entonces, el término cistrón también es un gen. Pero ¿qué ha ocurrido? Ya no tiene los intrones. ¿Por qué? Porque ya está listo para ser codificado. Entonces, un sinónimo de gen es cistrón. Pero por decirlo de esta manera, el cistrón es el gen activo. Pero el gen, cuando tiene exón e intrón, todavía tiene que pasar por un proceso de maduración. No te olvides ese término, ¿ya? Cistrón, un gen codificante que contiene solamente exones. Profesor, entonces todos los ARN maduros están hechos de cistrones. Claro, pero recuerda que ese gen maduro ya se convirtió en otro, ¿no? En ARN. Los ARN maduros, ribosomal, mensajero, traductor y catalítico. Ellos ya no tienen intrones porque les cortaron. Ahora, otro dato adicional. En bacterias
no hay intrones. Eso no olvides. Exones e intrones solo en eucariotas. En procariotas solamente exones. Bien, acá tienen una representación práctica. El ADN por transcripción pasa a ser ARN-HN. Ya sabes que el HN se llama heterogéneo nuclear, poseedor de exones e intrones. Luego este ARN viene en la maduración, splicing en inglés, corte y empalme, donde participan unas enzimas que le llaman spliciosomas. Una vez que madura, ahora tiene los ARN, ribosomal, mensajero, transmisor y catalítico. Vamos a hacer una pregunta de estos. ¿Cuál de estos cuatro tiene forma lineal? Mensajero. Mensajero. ¿No? No te olvides que este es lineal. Mira, algo sencillo, ¿eh? Eso ya vino también en la agraria. ¿Qué tipo de ADN, de ácido nucleico, ahora sí, de ácido nucleico tiene forma lineal? Algo sencillo, ¿ven? Y nos olvidamos, ¿no? O sea, esas cositas simples nos olvidamos. Y nos metemos en cosas tan complicadas que después ni vienen en el examen. O sea, no te olvides, este de forma lineal. Este de acá tiene forma de trébol. Y el ribosomal tiene forma circular. Y este de acá, ya sabes que esto es la ribosima. Ya sabes que la ribosima es un catalizador, es decir, imita la función de una enzima. Pero además, no olvides que uno de ellos tiene el codón y otro tiene el anticodón. ¿Quién tiene el codón? Mensajero. Mensajero. Acá, ¿no? Acá está el codón. Y en este lado está el anticodón. Son cosas importantes. La agraria dijo dónde está el codón. Así de simple. ¿A quién pertenece el codón? A la hermana. Entonces, compliquemos un poco.
¿El codón tiene exones, tiene intrones o tiene ambos? Exones. Exones. Solo exones, pues, porque si pertenece al ARN mensajero, tiene genes codificadores llamados exones, cistrones. Otra pregunta que vino, ¿cuál de los ARN tiene función estructural? El ribosomal Ribosomal. ¿Por qué función estructural? Forma parte de permite ribosoma. la formación del polipéptido. No, pues si es estructural Forma no parte puede del ser eso. ribosoma. Correcto, porque forma la estructura del ribosoma. Un ribosoma tiene solamente dos cosas. Tiene proteínas y tiene ARN ribosomal. De eso está hecho. Comparemos. La pared celular de una planta, ¿de qué está hecha principalmente? Celulosa. Celulosa. Muy bien. ¿El ribosoma de qué está hecho? De proteínas y ARN ribosomal. Entonces, la maduración, ya saben que significa retirar los intrones, se hace por un plaquete enzimático. Esas enzimas, debido a la palabra inglesa splicing, están terminadas en splices. Profe, a la maduración también la llaman corte y empalme, ¿no? Corte y empalme. Ese es en inglés. Splicing es corte y empalme. Me levanto por la mañana, me voy a un baño, me perfumo, me tomo buen desayuno y voy a... Si leo novela, ya a veces más y no hago más. ¿Borró? Sí, profe.
Bien, vamos a hacer un ejemplo de cómo se transcribe. Aquí dice, ejemplo, ¿ya? Transcriba la hebra molde de ADN. Transcriba la hebra molde. Una consulta. ¿El ADN tiene una cadena o dos cadenas? 2. Dos, ¿En qué sentido corren? 5 cinco a tres. 5 a 3. Sentidos contrarios. Uno va derecha a izquierda, el otro izquierda a derecha. Muy bien, pero a mí me están preguntando que transcriba la cadena molde. ¿Cuál es la molde? ¿La que está de 5 a 3 o la que está de 3 a 5? De 3 a 5. De 3 a 5. Esta es la cadena molde. Siempre, siempre, no te olvides, esta de acá, es cadena molde. Entonces, esa cadena hay que transcribir. Y la palabra transcribir significa que lo pase a ¿qué? ARN. ARN. RN. Y como es ARN, ¿qué base no podría ir? Timina. La timina. Debe reemplazar. Otra cosa, la cadena molde se le llama cadena positiva o negativa. 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 O negativa. Detalles que debes considerar en examen. ¿Ah? La cadena molde es la cadena negativa. Esa cadena está de 3' a 5'. Esa cadena se transcribe. Vamos a transcribir entonces, ¿verdad? Lo vamos a convertir en ARNN. Ya sabes que esto es un mensaje. Y esto se hace de 5 a 3. Entonces, como se hace de 5 a 3, tengo que usar la que va de 3 a 5, porque son direcciones contrarias. Entonces, esta cadena la voy a transcribir. Yo voy a hacer la primera. T, A, C. Entonces tendría que poner A, U, G. ¿Está bien? A, U, G. ¿Pero qué cosa es A, U, G? Metionina. No. Codifica Codón de metionina, inicio. ¿pero qué es? El codón de El inicio. codón. El codón de inicio. ¿Ves? Siempre debes recordar el codón de inicio. A, U, G. Ahí sabes que empezó la transcripción. Eso no lo olvides. Entonces me toca la siguiente. C, G. ¿Qué sería? GGC. G, G, C. Luego me toca G, G, G. CCC. C, C, C. A, A, A. U. T, T, T. A. A, T, C. UAG. Muy bien, ya hice la transcripción, correcto. Ahora voy a verificar cuántos codones tengo. Con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6. Hemos codificado 6 codones. Tú sabes que un codón es un aminoácido, 2 codones, 2 aminoácidos, 5 codones, 5 aminoácidos, eso lo sabes. Pero también sabes que hay codón de stop. ¿Quiénes son codones de stop? UAG, UAA. UAA y UAG. Ya, la pregunta es, ¿esos codones codifican aminoácidos? No. No. Entonces, hay 6 codones, señores. Pregunto, ¿cuántos aminoácidos se hicieron? 5. A5. ¿Por qué 5? 5. Porque El de stop no El de codifica. stop no codifica. Porque este es de stop. Y el codón de stop no codifica. Por lo tanto, tengo 5 aminoácidos. Pregunta, para construir los 5 aminoácidos, ¿cuántas bases nitrogenadas se necesitaron? Para 15. construir los 5, 15. ¿cuántas bases? 15. 15. ¿Cuántas? 18. 18, señores. 18. Porque hay 6. 6 por 3, 18. Ten cuidado, ¿ves? ¿Por qué? ¿Por qué 18? Porque siempre
que se termina la traducción o la transcripción, siempre hay que poner un codón de stop. Porque si no hay codón de stop, significa que la cadena sigue. Dice, para construir 5 aminoácidos, en total se requieren de ¿cuántas bases? 18. ¿Por qué 18? Porque hay un codón de stop. Y ese codón tiene 3 bases. En esta cadena, a ver, cheque esta cadena. En esa cadena, ¿cuántos aminoácidos se codificaron? 4, 4, 5. 3, 3. 3, 3 nada más, pues. ¿Cuántos aminoácidos? 3. Mira, ¿por qué 3? Porque UAG está en el cuarto. ¿Este qué es? esto, Ya, pues ahí termina, pues. ¿Este también es stop o no? Ya, entonces, estos no codifican. Entonces, ahí solamente tengo 3 aminoácidos. Mucho cuidado. Y un examen directo, la pre puso así. La pre puso así. Y decía, en esa secuencia, ¿cuántos aminoácidos fueron codificados? 2, 2. 2. 1. Y acá hay varias variantes para preguntar. Pueden preguntar número de bases, número de codones, cuáles son de stop. Hay muchas formas de preguntar. Por eso debes saber eso, ¿ya? La cadena molde es la cadena negativa y la negativa está de 3 a 5. Esa se transcribe en área de mensaje. Apunta. Profe, ¿UAG es el único codón de stop o hay más? Hay 3. UGA es, UAG es 1. El otro es UGA. Y el otro es UGA. Estos también son codón de stop. UAG, UGA, UAA. Solamente hay 3. Solo son 3, ¿no? Ahí. Y profe, de inicio solo es el auge, ¿verdad? Inicio solo es auge. Gracias.
Bien, vamos a hacer la traducción. El concepto de traducción ya lo sabes. Es la formación de una proteína y de esta función se encargan los ribosomas. Este proceso tiene 3 etapas. Inicio, elongación y el inicio dice, se forma el complejo ribosoma ARN mensajero ARN traductor. O sea, los 3 elementos, ribosoma, el mensajero y el traductor, forman un equipo de trabajo. Recuerda que el ribosomal es parte del ribosoma. Y la peptidiltransferasa está dentro del ribosoma. El mensajero porta el codón de inicio. Porta el codón de inicio. ¿Cuál es el codón de inicio? Auge. Auge. El ARNT trae el primer aminoácido. ¿Cuál es el primer aminoácido? Metionina. Metionina. O sea, mira, ¿no? Ya están los 3. Suponte que tú eres ribosoma, yo soy el mensajero y por ahí hay uno que es el traductor. Los 3 trabajamos en equipo. Yo, mensajero, traigo el codón, el primero. Tú traes el primer aminoácido. Ahora, mira, elongación. La palabra elongación significa crece, se alarga, se estira. El ART ingresa al ribosoma, ingresa con el primer aminoácido. O sea, está trayendo el primer aminoácido llamado metionina y lo deja. Luego se retira para que ingrese el segundo aminoácido. Y así sucesivamente, el segundo, el tercero, el cuarto. Imaginemos que la proteína tiene 500 aminoácidos. Entonces, tienen que haber 500 ARN traductores, porque cada ARNT trae un aminoácido. Y ese dato no lo olvides, Enrique. O sea, cada ARNT trae un aminoácido. Y si la cadena tuviera 500, entonces tiene que haber 500 ARN traductores. Entonces, pregunta de examen de admisión. ¿Qué tipo de ARN hay en mayor cantidad a nivel celular? ¿Mensajero, traductor o ribosomal? Traductor, pues traductor, porque si hay 500 aminoácidos, hay 500 traductores. Y si hay 1000 aminoácidos, hay 1000 traductores. Eso no te olvides. La ribosima, ya tú sabes que la ribosima es la peptidiltransferasa. Se encarga de ensamblar los aminoácidos. ¿Qué es ensamblar? Unir. Unir. ¿Qué enlace se forma? Peptídico. Por eso que a la ribosima le han dicho peptidiltransferasa, porque permite la formación del enlace peptídico. Final. La traducción termina cuando el ribosoma llega a un codón de stop. A uno, no a los 3, a uno. Puede llegar a esto, a LUGA. Puede llegar al WAG. O puede llegar al UAA. Cualquiera de esos 3 son codones de stop. ¿Te das cuenta de lo que dice? Cuando el ribosoma llega. Cuando el ribosoma llega. Entonces, es el ribosoma el que corre por la cadena de ARN mensajero hasta llegar a un codón de stop donde finaliza la traducción. Preguntas.
de amor cubres tu corazón. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿puedo haber más de un codón de stop? No. Solo uno basta para que termine la traducción. Ok, gracias. Oh, 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 oh. Profe, un ratito para tomar foto. ¿Un ratito qué? ¿Para qué? Para tomar captura. Ah, ya. Pues se forman los tres complejos, ¿no? El complejo de los tres: ribosoma, mensajero y traductor. ¿Está claro esto? No te olviden que las bacterias no es metionina, es formilmetionina. Y en las bacterias solamente hay exones, no hay intrones. Profesor, ¿podría repetir lo último que dijo, por favor? ¿Cómo? ¿Podría repetir lo último que dijo? Que en las bacterias no hay intrones, solo hay exones. Bien. Hay que resolver parte de sus problemas que tienen ahí. A ver, entonces saquen su libro, su glosario, no sé qué, su cuestionario, para ir resolviendo algunas preguntas. ¿Repaso, profe? ¿O avance? No sé lo que ustedes quieran. Los dos, si no, profe. ¿Qué es mejor? El repaso, ¿no?
¿O qué quieren? Sí, está bien. Ya, abran entonces, abran y me van leyendo la pregunta que desea usted que se le explique. A ver, ¿podemos empezar? Pero el tema 1, Que quieran ustedes, pues. Hay que ir en orden, profe. Cualquiera. Pero no vas a preguntar, pues, ¿quién tiene aminoácidos? ¿No? Ya esa pregunta, ya, pues, tiene esa pregunta que tú no te acuerdes. Acá los plasmodemos es la unión para los vegetales, ¿no? Acá tengo una pregunta. Plasmodesmos, claro. Los plasmodesmos son puentes que conectan las células vegetales unas a otras. Y son prolongaciones citoplasmáticas. Plasmodesmos. Gracias. Puentes que conectan las células vegetales. En animales no hay plasmodesmos. ¿Eh? ¿Qué hay en animales? Desmosomas. Desmosomas. Llamados también nexus. Las conexiones entre una célula animal y otro animal se hace por nexus, desmosomas. En cambio, en plantas se hace por plasmodesmos. Bien, a ver, sigan, pregunten. A ver, ¿qué más hay ahí? O de repente alguien comparte la pantalla para leerla y ahí le damos las claves mejor, ¿ya? Porque parece que no saben leer tampoco. ¿Qué página es la de repaso? La que quieras, Mary, la que tú quieras. Ya, ahí hay una, a ver, ¿qué dice? Según la estructura de la hemoglobina, cada unidad proteica transporta molécula de oxígeno. Cada molécula de hemoglobina... A ver, ¿quién ha dado? No han dado respuesta todavía. Ya. La molécula de hemoglobina es tetrapirrólica. ¿Qué significa tetrapirrólica? 4 grupos pirroles. Y cada grupo se une a un oxígeno. Por lo tanto, ¿cuál es? 4, muy bien. Una molécula de hemoglobina puede conducir 4 moléculas de oxígeno. Allá a la izquierda el número 2. A la izquierda, número 2. Dice, ve, los grupos de los lípidos, donde no hay ácidos grasos, ¿cómo se llaman? A ver, ¿cómo se llaman los que no tienen ácidos grasos? Esteroides. Claro, se llaman lípidos insaponificables, ¿no? Y los ejemplos más importantes, esteroides. Pregunta que vino en la agraria. Arriba, arriba, la 1. ¿Qué dice la 1? Los aceites. Una consulta. ¿Los aceites son en plantas o en animales? Plantas. En animales, ¿cómo se llaman? Grasas. ¿Y las grasas Mantecas. cuántos ácidos grasos tienen? 3. 3. 3, pues se llaman triglicéridos. ¿Unidos a un qué? Un A un alcohol. ¿Cómo se llama ese alcohol? hidroxilo. Glicerol. ¿Cuál es la respuesta ahí? Enano. No saben leer. Lean bien. Dice, a ver, no, este es más desordenado que yo. Pero decía, Ya, ahí dice. La vitamina D está constituida por... ¿Qué es la vitamina D? ¿Proteína, lípido o carbohidrato? Lípido. Lípido. Lípido derivado del esteroide, ¿no? Derivado del colesterol, creo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y qué favorece? El metabolismo del calcio. Amor. A ver, son propiedades atribuidas a los lípidos, a excepción. A ver, señores. ¿Cuál es la excepción? Excepción, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿qué es lo falso?
Uy, ay, ay, muchos se demoran. La E. Nano. Los lípidos, las eras, solamente es protección, no es reserva. No sirve para usarlas como energética. Allá a la izquierda dice 19. Los seres vivos habitan en los pantanos de vía, constituyen el nivel de quién. Comunidad. Habla de los seres vivos, ¿eh? Comunidad, comunidad. Comunidad. En los pantanos de vía, en los pantanos de vía. ¿Qué es eso? Ecosistema. Ecosistema, pues. Ecosistema, porque el ecosistema tiene dos componentes. La parte viva y la parte no viva, ¿no? Los niveles de organización ecológica, ¿cuáles son? La 20. La B. Biosfera, comunidad, ecosistema. La A no es la A, ¿no? La A no es. La B es, muy bien. Biosfera, comunidad, ecosistema. A la derecha dice la mioglobina. Profe, en la 19 cuando dice seres vivos no se refiere a comunidad. Seres vivos son los animalitos, pues las plantitas. O sea, todo eso y los pantanos de villa, la parte no viva. Todo eso se llama ecosistema. Pero ahí no dice la parte no viva. No, pero también. solo señala los Sí, seres se vivos. refiere a los seres vivos de la Solo vida. los seres vivos, ¿no? Solo los seres vivos. Exacto, exacto. Ajá, Claro, sería comunidad. Dice a los seres vivos. Entonces ahí sí es comunidad, ¿no? Sí, profe. Porque dice solo los seres vivos. ¿Pero qué tipo de comunidad? ¿Biótica o biótica? Biótica. Biótica. ¿Y a la biótica cómo se le dice? Biocenosis. Biocenosis. Entonces la respuesta es comunidad. Muy bien, gracias. Luego dice la mioglobina es una proteína de estructura terciaria. Enlace disulfuro, ¿no? ¿Qué aminoácidos tienen azufre? La metionina y la Cisteína y metionina. Metionina y cisteína, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Casita. La C. La C, ¿no? Cisteína y cisteína, dos azúcares. Pues. La 10, a la derecha, ya lo sacó este. Una proteína con estructura primaria. A ver. Ya está. A diferencia de las otras, dice, a ver. ¿Cuál es tu respuesta? No forma estructura plegada. No forma estructura plegada, porque es forma lineal nada más. Y tiene solo enlaces peptídicos. Marque verdadero o falso con respecto a la hemoglobina, la 11. Tiene 4 átomos de hierro, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Falso. Solamente tiene un hierro. En el centro. Eso es falso. No es trímera, no, es tetrámera. O sea, falso. Ya, pues la respuesta ya, a ver. Es oligomérica, sí es verdad, es oligomérica. Su macho, ¿a quién lo hace con lapicito? ¿Cómo es eso? Yo no puedo hacer eso. Transporta solo oxígeno, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, porque transporta CO2 también. O sea, ¿la clave cuál es? Dedo. Dedito. ¿Cómo hacía con el lapicero ese chico? ¿Que agarra con su lado? ¿Cómo es? Soy mujer, profesor. Antonella, ¿cómo lo haces? Es un hack. Bueno, ya me enseñarás otra vez porque eso sí no sé. Vamos por la número que sigue. La 6. Con respecto a la denaturalización, a ver. ¿Se rompen enlaces peptídicos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. ¿Puede ocurrir con variación de pH? Verdadero. Verdadero. Pierde su función y su estructura falso, ¿no? Así que si pierde su función, también pierde su estructura. ¿Se rompe el puente de hidrógeno y no? No, falso, ¿no? Falso. Falso. O sea, ¿cuál es la clave?
Ah, Ah, ah. La 12. A ver, ¿quién marca la 12? Los fosfolípidos son componentes de las membranas, ¿verdad, no? Ese es verdadero. Las celulosis son por secado, falso, ¿no? No es reserva, es estructural. estructural. El ADN, sí es verdad, sí es verdad. Los aminoácidos de una proteína generalmente de una proteína, sí es verdad. O sea, ¿mi clave cuál es? La D. Dedo. La número 8. Marque verdadero. El puente de sulfuro es un enlace covalente, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdad. ¿El gluten tiene función estructural? Falso. O tiene función de reserva. ¿Y ahora dónde vamos? ¿A qué lado? Ah, ahí está. Ahí dice, ¿tus cuernos contienen colágeno? Falso. Falso. ¿De qué están hechos? De queratina. El grupo hemo de la hemoglobina contiene hierro y globina, ¿no? Verdadero. ¿Se cuál es la clave? Besito. Beso. Entre las proteínas que cumplen función estructural encontramos, a ver chicos, ya está ya. Colágeno-histonas. Colágeno-histonas. En las moléculas almidón, insulina, ADN, las unidades básicas, ¿cuáles son? A ver, si es almidón se llama glucosa. Si es insulina se llama Aminoácidos. aminoácidos. Y si es ADN se llama nucleótido. Enano. O sea, clave, enano, ¿no? ¡14! Marque verdadero o falso. La quitina es un disacárido, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, es un polisacárido. Los fosfolípidos tienen 2 ácidos grasos. Verdadero, no se olviden, diglicéridos. Todas las proteínas tienen actividad fisiológica, falso, porque es estructural, es catalítica, hormonal, reguladora, falso. El ADN es el depósito, es verdadero. Verdadero. Falso, ¿verdad? Falso, ¿verdad? Ah. Amor. 15. El ARN cumple función estructural. Ya fácil. ¿De quién? Ribosomas. De los ribosomas. El ADN, el carbono terminal 3. El carbono terminal 3. ¿Qué tiene? ¿Forma enlace covalente con el carbono 5? ¿Sí o no? De 5' a 3', ¿no? Sí. No te olvides, pues, 5 a 3. ¿Está bien? Son 2 biomoléculas de la misma naturaleza química. O sea, chicos, te están preguntando si las 2 son carbohidratos o son lípidos o son proteínas. ¿Cuál es tu respuesta? Muy bien, Antonella. Queratina, hemoglobina, las 2 son proteínas. ¿Qué tienen en común ADN y ARN? La pentosa. No, ¿cómo es la pentosa? Uno es ribosa y otro es oxirribosa. Bases púricas. Las bases púricas, adenina y guanina. En la molécula de los ácidos, la complementariedad entre quién. Recuerda que A con T, G con C. O sea, una purina se complementa con una pirimidina, ¿verdad? A ver, ¿cuál es tu respuesta? Dedo. Dedo, no veo dedo, está mintiendo, acá no hay dedo. Ah, por ahí está. Ahí está, muy bien. Ya, y la última, la 20. ¿En qué se diferencia? A ver. La Ah. Muy bien, muchachos. Listo, chicos, se nos fue más de la hora, ¿ya? Gracias. This is it.
Muchas gracias, profe. Gracias a todos, cuídense, nos veremos el...